El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Jid Benito, Vegeto99, Camilo Pérez, Luis Humberto Casillas, Marcos Correa, Ezequiel Pendragón, Juan Octavio Sumaya, Zenitsu, Kuro Okami, Pablo Niño, Sebastián Mendoza, Guillermo Jiménez, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Rodrigo Santiago, Marcos, Killer, Andrés Hurtado, Roberto Lavoy, Hugo Andrada, BLCBAS 540, Dalix 123, Ami Maru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Demon Slayer, parte 3. Capítulo 13, Demonio de la mano. Punto de vista de Seiji que comience la selección final. Pero primero, necesitaba una espada. Solo tenía una katana normal conmigo, pero necesitaba una espada Nichirin si quería pasar esta prueba. Así que hice lo que cualquier persona racional haría. Miré a mi alrededor buscando a alguien a quien robar. Mis ojos recorrieron rápidamente a la gente que me rodeaba y me fijé en el más débil del grupo. Era un joven delgado que parecía tener unos 20 años, su cuerpo me decía que apenas había entrenado y por el ligero temblor de sus piernas, tenía miedo. No sabía por qué había asistido a la selección final, pero estaba condenado a morir allí. Así que le hice un favor y me acerqué a él antes de cortarle el cuello, dejándolo inconsciente. Podrás intentarlo de nuevo el año que viene si estás realmente decidido, dije mientras arrastraba su cuerpo montaña abajo hasta la protección de la glicina. Saqué su espada Nichirin y la inspeccioné un poco. Estaba en buenas condiciones, salvo algún pequeño desprendimiento aquí y allá. Esto servirá. Los demás participantes que vieron lo sucedido, decidieron callarse y alejarse de mí. Tomé la espada y comencé a escalar la montaña con el resto del grupo. No tardé mucho en encontrarme con los demonios, ya que el lugar estaba infestado de estas viles criaturas. 3 demonios aparecieron frente a mí. Uno se me acercó con paso seguro y una sonrisa maliciosa en su rostro, otro estaba en lo alto de un árbol y otro de repente saltó hacia mí desde el arbusto lateral. Fue una emboscada mal planeada, pero por la sonrisa maliciosa en sus rostros, pude ver que hasta ahora siempre había funcionado a su favor. ¿Por qué luchar tú solo contra un participante y arriesgarte a morir cuando podrías derrotar a uno de ellos en una proporción de 3-1? Era menos arriesgado y se repartirían el peso de forma equitativa. Los demonios eran criaturas inteligentes, lo que los hacía aún más repugnantes. Eran capaces de elaborar estrategias y sabían exactamente lo que hacían. Hice girar la espada Nichirin en mi mano y sin siquiera mirarla, corté la cabeza del demonio que saltó hacia mí. Hubo una pausa mientras el demonio caía al suelo con un ruido sordo y su cuerpo se desintegraba rápidamente. La atmósfera cambió en un instante y el demonio sintió que tal vez no era tan buena idea atacarme. Mientras tanto, miré la espada en mis manos. Era efectiva, pero en mi mente era demasiado efectiva. Los demonios murieron con demasiada facilidad. Parecía que no habían sufrido en absoluto mientras yo terminaba con su sucia existencia. Ahora podía entender por qué Shinobu preferiría usar veneno para matar demonios. No fue nada satisfactorio. Sacudí la cabeza y dejé de lado ese pensamiento malsano. Supongamos que tienen una historia triste para que no me enoje tanto por sus muertes fáciles. Miré a los 2 demonios restantes y me di cuenta de que estaban hablando conmigo. Voy a disfrutar arrancándote las entrañas y griega. Dejé de leer sus labios en ese momento. Prefería el silencio a las tonterías. Disparé hacia el demonio y antes de que pudiera reaccionar, le corté ambas piernas y aparecí detrás de él. Lanzó un grito gutural que pude sentir solo por la vibración. Cambié el agarre de mi espada y luego balanceé la hoja Nichiren hacia arriba para que pasara entre sus piernas y lo corté limpiamente por la mitad. Podría ser creativo con mis muertes para hacerlo más satisfactorio. El demonio del árbol se dio la vuelta inmediatamente y empezó a correr, pero no lo perdí de vista. Sonreí cuando vi la desesperación en su rostro. Era el rostro de alguien que se dio cuenta de que había cometido un error. Corrí a través del bosque y seguí al demonio en silencio. Me aseguré de ocultar mi presencia y esquivé las hojas y las ramitas para pasar desapercibido. Después de correr varios metros, el demonio finalmente se detuvo y saltó al suelo. Era un demonio, pero su pecho subía y bajaba como si estuviera cansado. Tomé una piedra y la arrojé en la dirección opuesta. El sonido captó inmediatamente su atención y miró hacia allí con cara de miedo. Cerré la distancia entre nosotros mientras él se daba la vuelta y luego me paré justo detrás de él. Se quedó congelado.
Él sintió mi presencia detrás de él. No lo maté todavía, lo dejé sufrir con miedo y terror. Tenía sudor goteando por un lado de su rostro y después de varios segundos, lentamente giró la cabeza para mirarme. Fue entonces cuando le atravesé el cuello con mi espada. Mis ojos capturaron cada detalle de su rostro temeroso y su cabeza cayó al suelo antes de convertirse rápidamente en cenizas. La noche todavía era joven y aún me quedaban 7 días por delante. ¡Qué delicia! Empecé a recorrer el bosque nuevamente en busca de otros demonios. Debieron haber disfrutado de la selección final, ya que era la época del año en la que podían cazar humanos. De hecho, estaba seguro de que era un evento muy esperado por los demonios en esta montaña. Pero esta vez no. Durante esa semana, les mostraría a los demonios lo que se siente ser una víctima. ¿Cuál fue la prueba de nuevo? ¿Sobrevivir en la montaña llena de demonios durante 7 días? Vamos a reformular eso. Intentar sobrevivirme durante 7 días, criaturas inmundas. 2 días después, me moví por el bosque sin parar durante la noche y dormí durante el día. La montaña de Fujikasane era enorme y con los frecuentes ataques de los demonios, no había cubierto todo el lugar ni una sola vez. Pero esta noche, las cosas fueron muy diferentes. No me encontré con ningún demonio, ya que aprendieron a huir de mí. Ni siquiera podían pensar en intentar cazar a los participantes mientras huían de mí. Los demonios tenían grandes sentidos, así que no podía hacer mucho cuando intentaban activamente evitarme. Me preguntaba cómo estaría Rengoku. Curiosamente, no lo había visto en los últimos 2 días y no diría que estaba preocupado, pero me aliviaría mucho verlo. Caminé por el bosque a mi propio ritmo, pero me detuve cuando vi sangre por todo un claro específico. Mis ojos analizaron el terreno accidentado y la sangre. De alguna manera, pude recrear en mi mente lo que sucedió allí a partir de las pistas. Giré hacia la derecha y vi árboles rotos y arbustos desplazados, lo que indicaba claramente que algo grande caminaba por ese camino. La sangre también seguía el rastro, así que decidí investigar. Un par de minutos después de caminar, mis ojos finalmente captaron al demonio que causó todo esto. El olor a cadáveres podridos llenó el aire, pero ni siquiera mostré una reacción debido a lo que mis ojos estaban viendo. Un demonio gigantesco del color del vómito verde se sentó en un claro que él mismo había creado. Su apariencia solo podía describirse como la de una abominación con muchas manos protegiendo su cuello y actuando como una bufanda y muchos otros brazos que sobresalían de su cuerpo. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la docena de cadáveres que yacían frente a él. Observé cómo levantaba a uno de los participantes muertos y lentamente le arrancaba la ropa. Luego, una de sus manos se agrandó y le arrancó la cabeza al cadáver. Le arrancó la cabeza por completo y le arrancó la columna vertebral mientras la sangre brotaba sin parar. El demonio entonces arrojó la cabeza conectada con la columna vertebral antes de abrir sus amplias mandíbulas y comerse al humano en 3 bocados. El demonio estaba comiendo y, por la forma en que saboreaba el sabor de los humanos, estaba disfrutando de una comida muy pacífica. Salí del bosque y llegué al claro que había hecho para comer. Inmediatamente giró la cabeza hacia mí y pude verlo temblar y reír. Otro acaba de entregarse a mí, qué conveniente. Iba a matarlo. Lo siento Tanjiro y cualquier plan que este mundo tuviera, pero no permitiría que esta criatura viviera ni un segundo más. Capítulo 14, descansa en paz. Punto de vista de Seiji. ¿Qué crees que estás mirando, mocoso? No me gustan tus ojos, me dan escalofríos, dijo el demonio de la mano con un escalofrío fingido. Me costó un poco leer sus labios, ya que no los tenía, pero pude descifrar lo que decía por las vibraciones y el movimiento de su garganta gigante. Su forma era una abominación, estaba hecha de un aspecto horrible. Sus rasgos físicos grotescos parecían los de un psicópata que incluso él encontraría repugnante. Qué mal día para tener ojos. El olor de los cadáveres de 2 días mezclado con el hedor del demonio me hizo querer vomitar. Por primera vez, me arrepentí de haber entrenado la sensibilidad de mis otros sentidos. Lo odio. Lo odio. ¿No respondes? Bueno, está bien, dijo el demonio de la mano y los brazos que rodeaban su cuerpo se movieron. Mis ojos tuvieron problemas para seguirlo porque su cuerpo era muy diferente al de un humano. Los músculos comenzaron a formarse de la nada y los huesos se rompieron en direcciones impredecibles y el flujo de sangre también era antinatural. No parecía que estuviera mirando un ser vivo, parecía que estaba mirando agua. Por primera vez en mucho tiempo, no pude leer el lenguaje corporal. La lucha no era una conversación. Las acciones hablaban pero eran un galimatías.
Supongo que finalmente encontré una nueva debilidad que siempre tuve. Eran demonios como él que no tenían forma concreta y estaban en un estado de cambio constante. Te haré gritar. Gritó el demonio y luego 5 manos se dispararon hacia mí a una velocidad ridícula. Mis ojos se abrieron de par en par y mi cerebro intentó darle sentido a las manos que de alguna manera se extendían hacia mí. Seguían conectadas al mismo cuerpo, pero se estaban estirando a una velocidad increíble. Sin embargo, el mundo seguía moviéndose a cámara lenta para mí. Reaccioné rápidamente, sin desperdiciar un solo movimiento. Hice girar la espada en mi mano y con la rapidez del viento, corté todas sus manos en diferentes ángulos de unión. Pero ese no fue el final, de donde me corté una mano, 2 ocuparon su lugar y se acercaron a mí. Me vi obligado a alejarme, así que rodé hacia un lado y salí corriendo mientras las manos me seguían. Eran increíblemente rápidos, podía ver cómo el demonio controlaba las manos y las obligaba a avanzar, pero no tenía sentido. Concluyó que eran sus artes demoníacas de sangre, algo así como manipulación de la carne. Puse un pie en el suelo y me giré hacia las manos que se acercaban, conté hasta 13. Respiré profundamente y utilicé mi propia respiración para mejorar mis estadísticas físicas. Aprendiendo de lo que había pasado antes, el demonio no me atacó a ciegas, sino que sus brazos se convirtieron en látigos, sin huesos, y me azotaron desde todas las direcciones. Pero mi cuerpo mejorado era más que capaz de igualar su velocidad, así que detuve la ráfaga de ataques que se dirigían hacia mí. Mi brazo se convirtió en una imagen residual mientras detenía 50 ataques en 5 segundos. Eres fuerte, pero no lo suficiente. Gritó el demonio de la mano. Yo estaba sordo, pero la fuerte ráfaga de viento que surgió de su grito me provocó un escalofrío en la columna. Las manos se transformaron en una mano gigante que podía proyectar una sombra sobre todo mi cuerpo. Salté hacia atrás y la mano golpeó mi posición anterior, dejando un cráter en la mano donde una vez estuve. Entonces el demonio de la mano intentó ser sigiloso enviando sus manos bajo tierra. Pude ver su sonrisa apenas disimulada cuando la mano finalmente llegó justo debajo de mí. Las manos salieron del suelo, tratando de agarrar mis pies, pero tales intentos eran honestamente patéticos a mis ojos. Hice una voltereta hacia atrás y me corté las manos con facilidad. ¿Eh? Lo viste venir. Eso es nuevo, dijo el demonio de la mano. Mis pies aterrizaron en el suelo, enderecé la espalda y tomé una postura audaz. Tenía miedo de muchas cosas. Pero un pedazo de mierda como él no era uno de ellos. Tienes algunos trucos muy bonitos bajo la manga y pareces joven. Sus ojos se convirtieron en rendijas, como los ojos de un gato juguetón. Tienes un futuro brillante como cazador de demonios. Esto lo hará aún más satisfactorio. Gritó y se convirtió en una bola. Sus manos se cerraron firmemente alrededor de su cuerpo. Más brazos comenzaron a crecer de su cuerpo y lo envolvieron hasta que se convirtió en una esfera como una pelota. Eso es nuevo, dije. No sabía que pudiera hacer eso. Luego se dirigió hacia mí a una velocidad increíble. Su cuerpo era enorme, así que tuve que impulsarme con todas mis fuerzas para levantarme del suelo. Salté por encima de su cuerpo rodante, esquivándolo. Una mano salió disparada de su cuerpo rodante, pero la vi. Rápidamente la corté antes de que me alcanzara. Su cuerpo rodó hacia el bosque y derribó todos los árboles que se encontraban a su paso. El suelo tembló y dejó un rastro de tierra tras su ataque poco convencional. Ya no puedes correr más. Gritó y luego se dirigió hacia mí nuevamente. Había ganado suficiente impulso y era incluso más rápido que antes. Mis ojos emitieron un brillo violeta mientras analizaba su cuerpo. Aprendí el patrón de su rotación y en una fracción de segundo calculé dónde y cuándo dejaría una abertura. Una escena del futuro se reprodujo en mi mente y pude cortarle la cabeza de un solo golpe. Actué en función de ese futuro. Agarré la espada con la mano, se estaba volviendo quebradiza y seguramente se rompería si no le daba un tajo limpio. Inhalé enormes bocanadas de aire por la boca y se convirtieron en llamas. Sentí que mi cuerpo se calentaba. Aquí hay algo sobre cómo aprender el estilo de respiración con ojos como los míos. Una vez que aprendes cada forma, te familiarizas con ellas como lo harías con las palabras. Después de aprender el significado de una palabra, puedes usarla en diferentes oraciones. De manera similar, después de aprender el concepto de una forma, puedes aplicarlo en diferentes ataques. Respiración de llama, arte esotérico. Primera forma. Mis piernas me empujaron como una bala. Fuego infalible. El momento fue impecable.
Mis ojos y mi movimiento perfecto me permitieron cortar al demonio justo cuando su cabeza estaba encima mientras aún rodaba rápidamente. La parte superior de la bola, su cabeza, fue cortada con precisión. Un rastro de fuego siguió mi movimiento perfecto para crear un espectáculo de luz hipnótico. El cuerpo del demonio perdió fuerza inmediatamente y dejó de contraerse hasta convertirse en una bola. Su cabeza cayó al suelo con un ruido sordo, sus ojos se abrieron hasta el límite por la sorpresa mientras veía su propio cuerpo tambalearse en una caída lastimosa. ¿Qué pasó?, se preguntó, sus últimas palabras. Solté un largo suspiro y vi cómo la hoja de Nichirin se rompía en pedazos después de mi ataque. Pensé que la vieja espada no resistiría mucho tiempo, especialmente después de ejecutar mi propia técnica. Arte esotérico, literalmente significa arte secreto o único. Un usuario de respiración era capaz de lograr tales artes después de dominar por completo su estilo de respiración. Creaban sus propias formas o versiones de un ataque. La 9ª forma de respiración de llamas de Rengoku y la 11ª forma de respiración de agua de Hiyu eran un ejemplo de ello. Sin embargo, pude acortar ese camino y crear mis propias formas diferentes de estilo de respiración después de aprender solo una. Yo era simplemente así de especial. La primera forma de respiración de llamas, fuego desconocido, era un ataque en el que el usuario se lanzaba hacia el enemigo y le lanzaba un corte horizontal desde un punto ciego. Se requería una gran sincronización y conocimiento de la situación para atacar el punto ciego del enemigo. Mi propia versión, primera forma del arte esotérico, fuego infalible, fue exactamente eso, pero aún más letal, ya que predije el futuro con mis ojos y luego ataqué en base a ese futuro con una sincronización impecable. El movimiento perfecto también me ayudó a lograrlo, ya que literalmente no cometí ni un milímetro de error en mi ataque. Ataqué en el lugar correcto, en el momento correcto, sin fallas. Era una muerte segura. Tiré la empuñadura de la espada que tenía en la mano y relajé mi cuerpo. Las consecuencias de una descarga de adrenalina siempre eran agotadoras. Me quedé en mi lugar por un minuto antes de caminar hacia la docena de cadáveres que el demonio de la mano había almacenado para su comida. Revisé rápidamente sus cuerpos y quité sus espadas Nichirin de sus cadáveres. Luego pasé el resto de la noche cavando un hoyo para enterrar sus cuerpos. Al amanecer, pude enterrarlos a todos y, después de celebrar un breve funeral y rendirles homenaje, abandoné el desolado claro. Esperaba que descansaran en paz, sabiendo que había vengado su muerte. Capítulo 15, un cazador de demonios. Punto de vista de Seiji. El resto de la prueba transcurrió con bastante facilidad, ya que el demonio de la mano era probablemente el demonio más fuerte de la montaña. Era solo una prueba, la selección final, así que, por supuesto, los demonios de la montaña no eran tan fuertes. Me di cuenta de que estaba demasiado calificado para esta prueba, lo cual era de esperar, ya que ni siquiera Tanjiro la pasó tan mal y él solo entrenó durante 2 años, mientras que yo entrené durante 7. Pero no me quedé con las ganas durante una semana, sino que aproveché al máximo el examen y todas las oportunidades de formación que me ofrecía. El cuerpo de un demonio era difícil de leer en comparación con el de un humano. Esto no podría quedar más claro en mi pelea con el demonio de la mano. La historia de un hombre estaba grabada en su cuerpo. Se podía saber qué tipo de movimientos había realizado con más frecuencia a través de su constitución muscular, lo que a su vez indicaba cuál era su trabajo. Los agricultores tenían espaldas y antebrazos fuertes, los herreros tenían hombros y tríceps grandes, los artistas tenían dedos largos y ágiles y tendones únicos, etc. Incluso en el caso de un espadachín, se podían saber muchas cosas, como lo fuerte que era, cuál era su mano dominante, su debilidad, etc. Pero los demonios eran un poco más astutos que los humanos con sus habilidades regenerativas y la forma en que podían volverse más fuertes simplemente comiéndose a los humanos. Por otra parte, había demonios cuyos cuerpos sorprendentemente me decían que habían entrenado, pero estos demonios eran 1 entre 100. Así que aproveché la oportunidad para aprender más sobre los demonios y sus cuerpos. Tomé a Yorichi como ejemplo. Él también nació con el mundo transparente y fue su profundo conocimiento del cuerpo humano lo que dio origen a los estilos de respiración. También fue capaz de desarrollar formas de respiración solar diseñadas para matar a Muzan al ver su debilidad. Este tipo de investigación, adquirir una comprensión más profunda de mi propio cuerpo y de mis enemigos, fue tan importante como el entrenamiento estándar. Además de aprender sobre el cuerpo del demonio, también aprendí mucho sobre su comportamiento y hábitos esta semana.
En concreto, aprendí a cazar demonios cuando hacían todo lo posible para evitarme y a encontrar su escondite durante el día. Un dato curioso. La mayoría de los demonios suelen tener una cueva o un lugar sombrío donde esconderse durante el día. Pero también había muchos demonios que no tenían esos lugares o no podían llegar a ellos a tiempo. ¿Qué hicieron estos demonios? Bueno, aparentemente se enterraron bajo tierra. Como este tío, dije mientras miraba la tierra recién excavada y cerrada. Puse un poco de foco en mis ojos y pude ver a través del suelo. Y he aquí que un demonio dormía bajo tierra como un cadáver. A veces, incluso cavaban túneles enteros para mantenerse alejados de la luz del sol. Saqué mi espada Nichiren y la clavé en el suelo. Estaba enterrado a poca profundidad, por lo que mi espada pudo atravesarlo justo en la garganta. Su cuerpo pronto se desintegró y murió sin siquiera darse cuenta. Finalmente, el sexto día, también me topé con Rengoku. Decidimos permanecer juntos a partir de ese momento y cazamos a los demonios juntos. En la última noche de la selección final, ni siquiera tuvimos que cazar demonios, ya que la mayoría de ellos fueron aniquilados y los sobrevivientes se escondieron muy bien y se negaron a volver a salir a la superficie incluso durante la noche. Y así, sin más, el juicio llegó a su fin. Pasé. Con gran éxito, debo añadir. Bienvenidos nuevamente a todos los participantes restantes y felicitaciones a todos ustedes. Me alegra ver que están a salvo, dijo Lady Amane mientras el sol salía lentamente en el horizonte. La selección final había terminado y además de Rengoku y yo, había un total de 12 participantes más que pudieron sobrevivir la semana. La cifra me sorprendió bastante, ya que recordé que solo unas 6 personas aprobaron la prueba cuando Tanjiro la tomó. Pero luego, cuando lo pensé, tenía sentido que hubiera más sobrevivientes, considerando que me embarqué en una ola de matanza de demonios. A partir de hoy, todos ustedes son oficialmente Demon Slayers. Primero que todo, les entregaremos uniformes a todos, por lo que debemos tomarles las medidas. Así que, por favor, tengan paciencia con nosotros y quédense quietos. En segundo lugar, todos ustedes tendrán su rango grabado en el dorso de su mano. Estoy segura de que la mayoría de ustedes no están familiarizados con el ranking de Demon Slayer, así que déjenme explicarles, dijo Lady Amane y continuó explicando cómo funciona el ranking y qué se debe hacer para alcanzar cada rango. El rango es así. 1. Cines 2. Kinoto 3. Inoue 4. Inoto 5. Tsuchinoe 6. Tsuchinoto 7. Kanoa 8. Kanoa 9. Mizunoe 10. Mizunoto. A todos nos asignaron el rango de Mizunoto y a partir de ahí teníamos que ir escalando puestos. También estaban los Ashirazo pilares, como los llamaban, pero se decía que eran imposibles de alcanzar para la mayoría de la gente. Bueno, para mí no. Ja, me aseguraré de alcanzar el rango de Ashira y tomar el deber de mi padre sobre mis hombros. Y él también. Ahora pasemos al siguiente tema, dijo Lady Amane y aplaudió. Su acción me hizo estar alerta y concentrada, por lo que pude ver la perturbación en el aire. La seguí y me di la vuelta. Vi 13 cuervos volando hacia nosotros y todos volaron hacia cada uno de los participantes, excepto yo. Un pájaro voló cerca de mí, pero no era un cuervo, sino un extraño gorrión con una combinación de colores, rojo, blanco y negro. También había una característica notable que me atrajo de inmediato: sus ojos absolutamente muertos. Parecían los ojos de un pez muerto y el pájaro irradiaba mucha actitud. Me volví hacia Rengoku, que tenía un cuervo normal sobre su hombro. Tenía su habitual sonrisa radiante en su rostro mientras le decía al pájaro que estaba deseando trabajar junto a él. Oye, creo que el mío está roto, dije mientras señalaba al gorrión que volaba justo encima de mi cabeza. Rengoku me miró fijamente antes de estallar en carcajadas. Dijo, ¿te queda bien? Si no supiera que es tan amable, lo tomaría como un insulto. Finalmente le ofrecí la mano al pájaro, pero en lugar de posarse sobre él como un pájaro normal, se sentó en la palma de mi mano como si estuviera sentado en un nido. Me quedé un minuto mirando fijamente sus ojos muertos, esperando que el gorrión al menos dijera algo, pero había un silencio eterno. Mierda. ¿De verdad me dieron un pájaro mudo solo porque soy sorda? Quiero decir, no hará mucha diferencia, pero vamos, ¿cómo se supone que lo use como mensajero? El hecho de que no fuera un cuervo no me molestó, ya que sabía que había cazadores de demonios con diferentes pájaros como mensajeros. Zenitsu también recibió un gorrión en lugar de un cuervo. Pero bueno, al menos dame uno que funcione. ¿Es demasiado pedir? Espera, ¿así es como se siente la discriminación?
Estos son tus cuervos Kasugai. Serán tus valiosos compañeros como cazadores de demonios y actuarán como mensajeros para facilitar la comunicación, explicó Lady Amane. Observé a los demás participantes y a sus cuervos. Aunque esperaba que fuera complicado, no me resultó difícil leer las palabras que salían de los cuervos. La contracción de la garganta y el movimiento de la lengua eran casi iguales a los de los humanos. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Pregunté y miré los ojos muertos de mi gorrión. ¿No tienes nombre? Respondí y eso planteó dos cuestiones. En primer lugar, mi gorrión no tenía nombre. Era una hembra y me pedía que le pusiera nombre. En segundo lugar, ¿cómo demonios podía comunicarme con ella? Sabía que el mundo de Demon Slayer tenía muchos elementos sobrenaturales con fantasmas, enseñando al personaje y demonios que básicamente tenían hechizos mágicos, pero realmente quería saber cómo pude entenderla completamente. Ella se quedó tan quieta que tal vez tenía algo que ver con sus ojos, no, estaban tan muertos como siempre. Sacudí la cabeza y dejé de pensar en ello. En lugar de eso, usé mi cerebro para pensar en un nombre para ella. ¿Qué tal si te llamo Cuervo? Le dije al gorrión. Ella me miró fijamente a los ojos y dijo que era muy perezosa y que no le gustaría estar asociada con sus molestos colegas. Raven entonces, dije. Era muy parecida a lo que era, una Kazuhia Crow, y sus ojos muertos y su actitud me recordaron a Raven de los jóvenes titanes. A partir de ahora serás Raven, dije, y ella saltó sobre mi cabeza e hizo un nido en mi cabello. Ahora, para la tarea final, todos ustedes seleccionarán un mineral para crear sus espadas Nichirin, a menudo llamadas katanas que cambian de color, dijo. Tomará entre 10 y 15 días para que sus espadas estén listas, pero deberán elegir el mineral ahora. Los trabajadores que vivían en las montañas salieron y trajeron consigo distintos minerales. Los participantes tuvieron que seleccionar uno por uno sus minerales preferidos. Cuando finalmente llegó mi turno, planteé una pregunta. Señora Amane, ¿sería posible escribirle una carta a mi herrero para que pueda hacer algunos cambios en mi espada? Pregunté. Lady Amane asintió. Eso será posible. Solo asegúrate de no preguntar algo escandaloso. Dije gracias y luego procedí a elegir el mineral más grande de la pila porque lo que estaba a punto de solicitar sin duda requeriría un mineral más grande que otros. Todos pueden abandonar la montaña como cazadores de demonios oficiales, dijo Lady Amane después de que todo estuvo hecho. Y ese día, a la edad de 13 años y 10 meses. Me convertí en un cazador de demonios. Capítulo 16, el espadachín errante. Punto de vista de Seiji. Después de la selección final, Rengoku y yo tuvimos que separarnos. Él tenía un hogar al que regresar y un padre que esperaba su regreso. Parecía entusiasmado por comunicarle la noticia a su padre. Se fue el mismo día que terminó el juicio y yo me quedé solo, otra vez. Realmente sientes el valor de la presencia de alguien en su ausencia. Rengoku era muy ruidoso, por lo que se quedó en silencio cuando se fue, lo cual era extraño viniendo de alguien sordo. Pensé en qué hacer durante los próximos 10 días. Podría regresar a mi casa, pero me pareció una mala idea cuando mi casa estaba a unos 14 días de distancia. No tenía ningún pariente ni amigo a quien visitar. Diablos. No tenía un sensei que me entrenara para convertirme en un cazador de demonios, o de lo contrario habría corrido hacia él para abrazarlo y fingir que había logrado algo importante. Al final, solo quedamos Raven y yo, que por cierto había decidido hacer de mi pelo su nido permanente. Por suerte, fue lo bastante inteligente como para no tener mierdas ni cosas así en mi cabeza. Me afeitaré la cabeza si te vuelves demasiado molesto, dije mientras caminaba por el camino que conducía a un lugar que no me importaba lo suficiente como para saberlo. Raven me dio un suave golpecito en la cabeza y me dijo que nunca me afeitaría la cabeza porque me preocupaba demasiado por mi apariencia. Era cierto. Como dije antes, me gustan las cosas bellas y no me agradaría a mí misma si no fuera bella. Y no lo decía a nivel genético, sino a nivel de cómo mantengo mi apariencia. Siempre iba limpia y bien arreglada. No me gustaba ni que el más mínimo pelo estuviera desordenado en mi cuerpo o que la más mínima imperfección marcara mi ropa. Todo eso puede parecer redundante para la mayoría, pero no para mí y mis ojos. También era bastante exigente con mi forma de vestir, prefería usar cosas que me quedaran bien. Todo lo que usara debía ser pulcro, ordenado y que me quedara perfecto. En mi vida pasada también me llamaban una pobre entusiasta de la moda. Así que sí, nunca me afeitaría la cabeza porque me queda mejor con el pelo ondulado, exótico y de color morado. ¿A dónde vamos?
Preguntó Raven mientras golpeaba mi cabeza con sus pequeños pies. A ninguna parte, dije, vamos a vagar por las montañas y los bosques como un Ronin mientras esperamos mi primera misión y la espada Nichirin. Y, por supuesto, también mataremos a todos los demonios que encontremos, dije, continuando mi viaje. Ahora bien, puede que te surja una pregunta. ¿Cómo podría comunicarme con Raven? La respuesta era el código Morse. Aprendí el código Morse en mi vida pasada y también en esta vida. Cuando me enfrenté al examen de Chugako, que tomé por necesidad para mi herencia, elegí el código Morse como sustituto de la prueba de voz, un examen que no pude tomar debido a mi sordera. Fue un privilegio especial poder elegir cualquier tema de mi agrado en lugar de la prueba de voz debido a mi discapacidad. Cuando conocí a Raven, se sentó en la palma de mi mano y se comunicó con nosotros a través del código Morse. Al principio no me di cuenta, pero luego lo entendí rápidamente. Así que sí, no tenía nada que ver con sus ojos ni con su condición de psíquica. Me sorprendió un poco que el cuerpo demonio pensara tan a largo plazo. No solo seleccionaron un pájaro que pudiera comunicarse conmigo, sino que también tenían información sobre mí, como el hecho de que conocía el código Morse y lo tomé como materia en mis exámenes. Cuando le pregunté a Raven sobre eso, ella dijo que era solo una reacción natural. Yo era bastante famoso en Japón como un prodigioso maestro de Kendo, así que cuando el maestro escuchó que iba a convertirme en un Demon Slayer, tuvo especial consideración por mí. Lo mismo ocurre con los Demon Slayers prometedores recomendados por Asiras o Asiras retirados. ¿Qué más puedo decir? Me impresionó Buyashiki. Pasé días vagando por las montañas, durmiendo durante el día y viajando durante la noche como los demonios que estaba cazando. Había una regla universal que decía que no se podía encontrar algo cuando se lo buscaba activamente. Lo mismo sucedía con los demonios. Cuando los buscabas no podías encontrarlos, pero cuando eras más vulnerable y no querías encontrarte con un demonio, lo encontrabas. Solo pude matar a un total de 5 demonios en el lapso de 10 días. Encontré a 3 de ellos en las montañas, pero encontré a los otros 2 aterrorizando una aldea y los maté mientras permanecí en dicha aldea. No había nada destacable que decir sobre estos demonios, eran fuertes, seguro, probablemente del mismo nivel que el demonio de la mano, pero no eran fuertes para mí. Y no eran difíciles de combatir como lo era el demonio de la mano. Los 2 que tenían el arte del demonio de sangre tenían poderes muy básicos como la capacidad de hacer crecer cuchillas en su cuerpo y cabello que podían convertirse en tentáculos afilados. Nada que no pudiera manejar. Pero fue el 6º demonio el que fue algo notable porque fue capaz de ocultar completamente su presencia y también aprendí en este encuentro, el verdadero valor de mi compañero pájaro. No tenía oídos y, aunque tenía sentidos agudos, estos eran limitados. Mi vista era mi mayor poder y podía ver todo lo que tenía frente a mí, pero eso también estaba limitado a mi campo de visión, 180º. Eso significaba que tenía un punto ciego muy amplio detrás de mí. Podía saber cuando algo se acercaba a mí por el movimiento del aire, pero para entonces, normalmente ya era demasiado tarde. Pero por suerte, tenía otro par de ojos encima de mi cabeza. Significaba la letra D, pero la forma en que me tocó el cuero cabelludo me dijo todo lo que necesitaba saber. De peligro. Giré sobre mis talones y me di la vuelta justo a tiempo para sacar mi katana y bloquear al demonio que intentaba hundir sus garras en mi espalda y sacarme el corazón. Sus garras se encontraron con mi espada y una chispa brillante iluminó la oscuridad. Con la atención de una persona que está a punto de morir, rápidamente redirigí su mano y le corté el cuello. Mi movimiento fue perfecto y veloz, incluso en momentos de pánico. Pero una extraña visión me saludó. Mi espada atravesó su cuello, pero no lo corté, fue como cortar a un fantasma. Era un arte de demonio de sangre. No sabía cómo funcionaba, no tenía idea, así que la mejor acción que podía tomar era correr y tomar distancia. Eso fue lo que hice, rápidamente salté hacia un lado y le di 3 tajos de advertencia para evitar que acortara la distancia. Me detuve cuando estaba a unos 5 metros de él. «¿Bloqueaste eso?», dijo el demonio e inclinó la cabeza en una extraña mezcla de ira y confusión. «Nadie ha bloqueado eso nunca. Temo el día en que tenga que competir feamente con un demonio. Nunca ganaría. ¿Por qué carajo fue eso? ¿Puedes esperarme mientras vomito?», dije con un tono de voz que denotaba disgusto. Sentí que la bilis me subía por la garganta. Frente a mí se encontraba un demonio de ojos bizcos con mucosidad en el saco ocular. Tenía el pelo de punta, del color de la arena y solo vestía un obi y una yukata rota que le cubría hasta las rodillas.
Dejando de lado la fealdad y la forma asimétrica desencadenante del demonio, lo analicé para determinar su fuerza y el arte demoníaco de sangre. No fue difícil verlo tal como era. Todas las verdades quedaron al descubierto ante mis ojos. Su cuerpo es intangible. Lo supe al instante porque muchos indicios apuntan a ello. Lo primero fue que no podía ver el interior de su cuerpo y mi visión de rayos X falló. El aire pasaba por su cuerpo, lo podía ver claramente con mis ojos. También había una extraña aura alrededor de su cuerpo que me decía que algo le estaba pasando. Su arte demoníaco de sangre era la intangibilidad. Eso explicaría la falta de sonido en sus pasos y su olfato inexistente. Ambos sentidos que entrené para asegurarme de que nadie pudiera acercarse sigilosamente a mí por detrás no tenían importancia para él. No me gusta la forma en que me miras, humano. ¿Crees que sobrevivirás solo porque eres un cazador de demonios? Preguntó. Tengo noticias para ti, tengo debilidad por la carne de los cazadores de demonios y he matado a innumerables de ellos. Se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble. Dejó grietas en el suelo como telarañas, debido a que sus poderosas piernas lo empujaron. El aire explotó y él también. La acción estaba prevista, pero solo en los últimos segundos. El hecho de que no pudiera ver el interior de su cuerpo era claramente una desventaja. Pero cuando se impulsó del suelo, fue cuando su intangibilidad terminó y su cuerpo se hizo visible. Aprendí muchas cosas de eso y también me contó muchas cosas sobre sí mismo. Podía volverse intangible, pero no podía atacar mientras lo hacía. Tampoco podía hacer que partes de su cuerpo fueran intangibles, era todo o nada. Tenía 2 corazones latientes en su pecho, lo que no era raro en los demonios fuertes, ya que aumentaba su fuerza física y los hacía un poco más resistentes a las perforaciones. Un vistazo a sus músculos me indicó que era excepcionalmente rápido y estaba hecho para la velocidad, pero carecía de la fuerza absoluta de la mayoría de los demonios de su calibre. Respiración de llamas. Segunda forma. Mi aliento se convirtió en llamas y mi espada dejó un rastro de fuego mientras la balanceaba verticalmente hacia arriba. Creó un arco perfecto que se elevaba como el sol. Sol abrasador naciente. La sonrisa del demonio se ensanchó y se volvió intangible. Su movimiento se volvió aún más audaz y atravesó mi ataque y a mí. Me di vuelta inmediatamente y lo vi salir disparado hacia el bosque. Cayó horizontalmente sobre un árbol antes de lanzarse de nuevo hacia mí como un cañón. La rama del árbol estalló en pedazos debido a la fuerza. «Te estás muriendo», gritó. Giré mi espada hacia un lado y le lancé un corte horizontal, pero, al igual que antes, él atravesó mi espada y mi cuerpo. «Ja ja 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 ja». Se rió como una hiena. Pensó que se me había subido a la cabeza. Se divirtió infinitamente al ver que mis ataques se volvían nulos frente a su arte demoníaco de sangre. Mis labios también se curvaron. Esta debe ser su estrategia habitual. La gente normal no podía diferenciar cuando era intangible o no, por lo que atacaba varias veces desde diferentes ángulos de esta manera. Constantemente ponía nerviosos a los oponentes hasta que encontraba oportunidades que podía aprovechar. O mejor aún, dejó que sus enemigos se cansaran. Los humanos no eran como los demonios, el agotamiento era un gran problema para ellos. Y tampoco es como si pudieran ignorar su engaño, ya que no podían decir si era intangible y era literalmente demasiado rápido para siquiera poder transmitir un pensamiento. Y en el caso de que bajaran la guardia, pensando que estaba a punto de fingir otro ataque, haría que se arrepintieran de ello quitándoles la cabeza. Fue una estrategia impecable ya que el enemigo caería inevitablemente. A menos que sea yo. Como tenía una ventaja, podía saber exactamente cuándo se volvía intangible y cuándo era real. Él lanzó sus afiladas garras hacia mí y apenas tuve tiempo de esquivarlo moviéndome hacia un lado. La falta de resistencia del aire hizo que se moviera a una velocidad extrema. Saqué mi espada y logré cortarle la pierna cuando pasó disparado a mi lado, pero esa fue una herida menor para un demonio como él. Ten cuidado, luchar contra mí no es momento de perderse en mis pensamientos. Dijo con regocijo antes de abalanzarse sobre mí otra vez. Pero esta vez, fue un ataque falso. Rebotó por el bosque, destruyendo muchos árboles en el proceso. Simuló otros 3 ataques a los que pretendí responder. Entonces decidió que tenía una oportunidad y se lanzó a matar. «Muere», gritó. Era estúpido revelar tu ubicación de esa manera si realmente ibas a atacar a tu enemigo. Esa era exactamente la razón por la que alguien que no fuera yo esperaría que el demonio fingiera otro ataque. Pero lo vi claramente. Vi cómo su cuerpo se convertía en un cuerpo físico y resistía el aire.
Se lanzó hacia mí con el movimiento más audaz y rápido. Todo era tan exagerado que uno podría pensar que era otra farsa. Pero apreté más fuerte la empuñadura de mi espada. Respiración de llama, arte esotérico. Primera forma. Mis piernas me empujaron como una bala y mi cuerpo dejó un rastro de fuego amarillo que iluminó la oscuridad con esperanza, como para significar la victoria de la luz contra la oscuridad. Fuego infalible. Fue el ataque definitivo, tanto en precisión como en ritmo. Mi acción fue tan fluida y perfecta que a los espectadores les pareció que estaba respirando bajo el agua en lugar de llamas. El demonio solo pudo mirar fijamente y presenciar su propia muerte en el reflejo de mi espada. Sus horribles ojos se encontraron con los míos morados en el último momento y no tuvo piedad. Ni la más mínima fibra de mi músculo dudó mientras le cortaba la cabeza de un solo golpe. Fue en el momento perfecto en el que no era intangible, el ángulo exacto desde el que no lo vería venir y la distancia justa que le dio tiempo suficiente para desesperarse, pero no suficiente para actuar. Haz desaparecer a Limaña, dije por última vez y luego su cuerpo se desintegró sin siquiera tocar el suelo. La respiración de fuego era extremadamente efectiva, no solo porque aumentaba la fuerza del usuario, sino que también hacía que la espada Nichirin fuera más efectiva. Envainé mi espada y sincronicé el último de mi aliento con el suave clic de la vaina. Luego, sin decir otra palabra, continué mi viaje. Ya han pasado 11 días desde la selección final, por lo que pronto debería recibir mi primera misión y espada de Nichirin. Y tal como pensaba, por la mañana llegó un herrero. Capítulo 17, Espada Nichirin. Tercer punto de vista, tu espada ha llegado, jovencito. Levántate. Apenas pude entender sus palabras debido a una mezcla de somnolencia y la repentina luminosidad que sentí al cerrar los ojos durante demasiado tiempo. Eché un vistazo rápido al lugar donde me encontraba, bajo la sombra de un árbol gigante en la montaña Kabuhitsu. Recordé haberme ido a dormir bajo la sombra después de que saliera el sol. Buenos días, señor, dije bostezando mientras estiraba mis extremidades. Me froté los ojos para aliviar la pesadez de mis párpados mientras la persona que tenía frente a mí soltaba un suspiro. Es de tarde, dijo y un vistazo rápido a su atuendo me indicó que era un espadero de Demon Slayer Corp. También tenía la máscara característica. Entonces buenas tardes. Sé que ustedes, los jóvenes cazadores de demonios, están trabajando duro, pero no es saludable vivir así. Un hombre está obligado a trabajar durante el día y descansar por la noche, dijo y, al mirar a través de su máscara, vi que era un poco mayor. Lo tendré en cuenta, dije aunque no estaba segura de seguir el consejo. No creía que pudiera dormir tranquila por las noches. De todos modos, aquí está tu espada Nichirin, dijo y reveló la espada larga gigante que llevaba detrás de él. Me levanté y tomé la espada de su mano. Era igual que una katana normal, excepto que era el doble de larga y la empuñadura también era más larga, lo que permitía usarla con las dos manos. Nunca pensé que alguien encargaría una Odachi para matar demonios. Solo he fabricado este tipo de espadas para fines ceremoniales, así que no estaba seguro, pero tuve mucha suerte con esa, dijo con una sonrisa orgullosa en su rostro. Debería ser mortal si lo puedes usar correctamente, Odachi-kun. Equivalente japonés de la Claymore. Era una katana larga diseñada para ser manejada con ambas manos y rara vez se utilizaba en combate debido a su ineficacia. La espada me llegaba más allá del hombro. Saqué la espada de su vaina y admiré cómo el sol se reflejaba en la afilada hoja. Es hermoso, lo admiré. Pude ver con gran detalle lo bien elaborada que estaba la hoja. Me hizo mirar de nuevo al herrero que fue capaz de crear una hoja tan maravillosa. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Necesitaba saber su nombre. Hattori Kanezuka, respondió asintiendo. Gracias por hacer mi espada, dije con una respetuosa reverencia. Su sonrisa se amplió y me hizo un gesto con la mano, no, simplemente estaba haciendo mi trabajo. Debería ser yo quien te agradezca, ya que tu pedido me dio algo nuevo en lo que trabajar en lugar de fabricar las espadas habituales. Basta de bromas, vamos, saca la espada. Ya sabes que la razón por la que nosotros, los herreros, siempre entregamos la hoja de Nichirin personalmente es porque queremos ver el cambio de color, así que no me hagas esperar, dijo. Bien, respondí y saqué la espada completamente de su vaina. Pude sostenerla con una mano con facilidad y cuando lo hice, la espada comenzó a cambiar de color. Empezó desde la base hasta que el color se extendió a las puntas. Una hoja de color morado oscuro. Es magnífico. Las espadas moradas son raras, dijo y luego reveló una sonrisa satisfecha detrás de su máscara.
Viniendo hasta aquí valió la pena. A propósito, ¿cómo me encontraste? Pregunté. Bueno, definitivamente no lo hiciste fácil, dijo y me miró con mala cara mientras yo respondía con una sonrisa incómoda. Siempre estaba en movimiento, así que debe haber sido todo un desafío. El pájaro me llevó hasta ti, dijo y fue entonces cuando noté la ausencia de Raven en mi cabeza. Tampoco estaba en los árboles cercanos. ¿Un gorrión? Al menos tiene forma de gorrión, respondió y me reí. Raven era negro y rojo, diferente a cualquier otro gorrión. Ella debe estar ocupada con su trabajo en este momento. Se suponía que yo tendría mi primera misión después de conseguir mi espada Nichirin. ¿Qué tal si me muestras cómo planeas usar la espada, jovencito? No lo podía creer desde que recibí la carta, dijo y caminó hacia atrás para darme un poco de espacio para mostrarle. Sonreí educadamente y asentí. La razón por la que pedí específicamente un Odachi no fue solo para parecer un personaje de anime genial, sino que también tenía un uso práctico real. Una cosa que noté cada vez que me encontraba en batalla fue que no estaba destinado a ser un luchador de combate cuerpo a cuerpo. Mi estilo de lucha dependía demasiado de mis ojos, por lo que necesitaba que mis oponentes estuvieran siempre en mi campo de visión. Si se acercaban demasiado a mí, era más difícil ver cada parte de sus cuerpos. Habría sido un excelente tirador, pero como esa no era una opción viable, tuve que buscar una alternativa para aumentar mi alcance. La solución que se me ocurrió fue blandir una espada larga. De esa manera, siempre podría mantener a mis oponentes a una buena distancia donde pudiera ver cada parte de sus cuerpos. La gran distancia también me permitiría anticipar mejor sus movimientos. En general fue una ventaja para mí. Yo empuñaba la espada con una mano. El peso era casi 3 veces el de una espada Nichirin normal, pero como yo era más fuerte que la mayoría, no me afectó mucho. También llegó la pubertad, y planeé aprovechar esta etapa de mi vida para hacerme más fuerte. Desarrollaría mi fuerza hasta el punto de que manejar un Odachi sería como manejar una espada normal. El Odachi no solo era más pesado, sino también más largo que una katana, lo que generalmente hacía que su portador fuera más lento y, a veces, incluso más débil. Aunque no es para mí. Tenía un movimiento perfecto que me permitía manejar fácilmente el Odachi. Reduje todos los movimientos inútiles que conlleva el uso de un Odachi. También pude equilibrar el peso de la espada a la perfección, lo que hizo que el peso pesado fuera casi irrelevante al blandirla. Mis ojos me permitían leer perfectamente a mi oponente y el ritmo de las batallas. Con esto, tenía un timing impecable que debería compensar mi falta de velocidad. En resumen, tenía una precisión y un ritmo perfectos para compensar la desventaja que me trajo el Odachi. Y como dijo una vez un guerrero, la precisión vence a la potencia y el tiempo vence a la velocidad. ¿Listo? Pregunté pero no miré para ver su respuesta. Levanté mi espada por encima de mi cabeza y la golpeé hacia el árbol que una vez me proporcionó sombra. Inhalé una bocanada de aire para impulsar mi cuerpo y utilicé todas las fibras de mis músculos para aplicar fuerza a mi espada. Corté el árbol con una precisión letal. Un pequeño torbellino surgió de mi ataque y luego el árbol se deslizó cuidadosamente de su tronco y cayó al suelo. Pero eso no fue todo, ya que también corté 2 árboles más que estaban detrás del que buscaba. Mi golpe fue tan perfecto que creó una pala de viento que fue capaz de cortar 2 árboles más. El sonido de los árboles cayendo al suelo liberó una profunda vibración en el suelo. ¡Guau! Exclamó Hattori y aplaudió. Ya veo, has dominado el estilo de respiración del viento. No me extraña que te atrevas a blandir una espada larga. Gracias, aún tengo mucho que aprender, dije sin encontrar motivo para corregirle que no era usuario de respiración de viento y que no utilizaba ningún estilo de respiración en mi ataque. Después de eso, hice otros movimientos y tal como esperaba, no me costó mucho manejar la espada, aunque me costaría un poco acostumbrarme a ella como a una katana normal. Después de eso, Hattori y yo charlamos un rato. Le pregunté en detalle cómo había hecho la espada. También le pregunté si sería posible que me hiciera un arco y una flecha con punta de Nichirin en el futuro. Era una idea genuina que tenía para un arma. A cambio, me preguntó si podía mirar mi katana normal. Dije que sí y le entregué mi katana. Estaba hecha de acero normal, pero había sido fabricada por uno de los mejores herreros de Japón. Esto es realmente una obra de arte. ¿Quién fue el espadero?, preguntó mientras inspeccionaba la espada. Gasan Sadakazu. Se le concedió el título de artista imperial, que es el título más alto que el gobierno japonés puede otorgar a un artista.
Dije. Si no fuera por la petición de mi maestro de Kendo y mi victoria en los nacionales, nunca podría siquiera tener en mis manos las obras de Gasan. Tienen una gran demanda. Dije. Estoy seguro de que lo es. Vaya, dijo mientras inspeccionaba hasta el más mínimo detalle de la katana. Parecía que podía ver tanto como yo en ese momento. Si quieres, puedes quedártela, ya que ya no me sirve para nada la espada. Será una carga pesada en mis viajes, dije. Bueno, si tú lo dices, dijo con ojos brillantes. Estaba emocionado. Hattori se fue poco después de eso, ya que también tenía otras entregas y un montón de trabajo en casa. Me quedé solo en el bosque, así que me tomé el tiempo para entrenar nuevamente con mi nueva espada. También até la funda a mi espalda ya que no podía llevar la espada en mi cintura como una katana normal. El sol de la tarde comenzó a caer lentamente en el horizonte y Raven regresó después de haber desaparecido todo el día. Inmediatamente se posó sobre mi cabeza a su regreso y trajo noticias de la sede de Demon Slayer. Mi primera misión fue que tenía que viajar a Tokio e investigar la reciente desaparición de demonios en diferentes barrios de Tokio. También me dijeron que me habían enviado a Tokio porque conocía la ciudad y sus alrededores. Pasé la mayor parte de mi tiempo en Tokio cuando era joven, ya que mi dojo de Kendo estaba ubicado allí. El maestro también me dijo que podía aprovechar la oportunidad de visitar mi casa si así lo deseaba. Hablando de ser un gran jefe. Y hubo también una noticia más. Tsuchinoto. Genial. Me ascendieron al rango de Tsuchinoto. Al parecer, contaban a todos los demonios que había matado después de la selección final. Raven también informó a la sede, por lo que pensaron que era justo que me promovieran a Tsuchinoto ya que maté a 6 demonios, la mitad de ellos incluso tenían artes demoníacas de sangre. Parecía que alcanzar el rango de Ashria no sería demasiado difícil. Una sonrisa adornó mis labios cuando se me ocurrió una idea nueva e interesante. ¿Qué tal si supero el récord de Muichir de convertirse en Ashira en el lapso de 2 meses? Vaya, qué desafío tan interesante. A mí, generación Z, me hirvió la sangre solo de pensarlo, porque esto era literalmente con lo que crecimos. Carrera de velocidad. Mírame correr a toda velocidad hacia Ashira. Suena como el título de un vídeo de YouTube, o en este caso, el título de un capítulo. Capítulo 18, primera misión. Punto de vista de Seiji. El viaje a Tokio no fue largo, ya que era la primera vez que viajaba con un destino en mente. Viajé día y noche sin parar. También usé la respiración con esteroides constantemente para aumentar mi velocidad al correr, de modo que en un solo día pude cubrir una distancia que a otras personas les habría llevado una semana. No me detuve a cazar demonios ni tampoco me detuve a comer o dormir. Solo corrí y corrí hasta que sentí que mi cuerpo estaba en llamas. Fue casi tan malo como la vez que entrené con Rengoku. Muchos criticarían mi estupidez. ¿Por qué me estaba esforzando tanto cuando estaba a punto de enfrentarme a los demonios al llegar a Tokio? ¿No estaba reduciendo mis posibilidades de supervivencia? Absolutamente cierto. Pero esa era la diferencia entre un corredor de velocidad y el resto. Mientras todos veían estupideces, yo veía los 6 días que había ahorrado. Hablando en serio, yo era quien mejor conocía a mi cuerpo y a mí misma. Nunca me cansaría hasta el punto de ser vulnerable. Así que cuando llegué a la ciudad de Tokio, estaba sin aliento y cansado, pero eso fue todo. Lo logré, Raven. ¿Qué te dije sobre no subestimar la locura de un corredor de velocidad? Dije con una sonrisa mientras miraba las calles iluminadas de Tokio al atardecer. Fue realmente una maravilla ver las luces brillantes, los trenes y las calles bulliciosas a principios del siglo XX. Los edificios eran altos y se alzaban uno al lado del otro a lo largo de la transitada calle. Se necesitaría un poco más para impresionar a un chico moderno como yo, pero puedo ver cómo los chicos de pueblo como Tanjiro perderían la cabeza cuando ven Tokio. Miré mi reflejo en una de las ventanas del edificio y vi a Raven. Aún tenía los ojos de un pez muerto ante semejante espectáculo, la ciudad no le importaba un carajo. Sacudí la cabeza en señal de derrota y comencé a caminar por la calle junto con los peatones. Puede que hubiera llegado a Tokio, pero aún no sabía exactamente dónde estaba. Vi una luz brillante a lo lejos y corrí hacia ella. Lo primero que debía hacer era averiguar en qué barrio me encontraba. Luego me dirigiría al barrio donde estaban las personas desaparecidas. La mayoría de los habitantes de la ciudad vestían ropas tradicionales japonesas, pero también había mucha gente que vestía traje o ropa de estilo occidental. La modernidad todavía se asociaba con los países occidentales, por lo que había gente que quería vivir y comportarse como occidentales.
La Primera Guerra Mundial no afectó mucho a Japón, por lo que en una gran ciudad como Tokio reinaba una sensación de prosperidad. Además, había muchos extranjeros en la ciudad y los negocios estaban en auge. Caminé entre la multitud y mi ropa de cazador de demonios junto con la enorme espada atada a mi espalda atrajeron muchas miradas. Solo les di una mirada espeluznante a los hombres que me miraban demasiado mientras les guiñaba el ojo a las mujeres. ¿Qué puedo decir? Era un tipo atractivo. Así como algunas mujeres apreciaban mi buena apariencia, yo también apreciaba la de ellas. Ahora una pregunta, ¿qué harías si tuvieras visión de rayos X incorporada en tus ojos y conocieras mujeres japonesas atractivas, incluso amas de casa? No revelaría lo que hice como me aconsejó amablemente mi abogado, pero digamos simplemente que algunas bazucas estaban selladas debajo de los modestos yukatas. Sus cuerpos estaban deformados pero ansiaban ser liberados. Pero las bazucas no eran la única arma de destrucción porque, si bien algunos carecían de bazucas, tenían el pastel. Pastel enorme. Bizcocho tembloroso cortado perfectamente por la mitad, sabor a vainilla. Pero ¿podrías creer que ese no fue el final? Algunos tenían piernas largas y fluidas. Pocas de ellas tenían caderas anchas y cintura pequeña, unos michelines perfectos. Y uno de ellos tenía 7 corazones y 5 cerebros. Espera. Pausa. Mi cuerpo se congeló y me convertí en una estatua. Todas las funciones corporales dejaron de funcionar y se paralizaron por un momento. Mi buen humor desapareció por completo y el resto del mundo se desvaneció mientras mis ojos permanecieron fijos en ella. Ella era una belleza impresionante por fuera, pero tuve la mala suerte de poder ver la fealdad que había en su interior. No, no es ella. A él. Su carne exterior era un simple disfraz que se ponía. Debajo de ella yacía el ser más maldito de este mundo. La fuente de todo mi odio. Me costó respirar en su presencia. Había algo enorme que se hinchaba sin cesar en mi pecho. Rabia y odio amargo. Casi se apoderaron de mi cuerpo y le cortaron la cabeza a esa mancha de la tierra. Tuve que hacer todo lo posible para detenerlo. No hacer nada nunca había sido tan difícil. Me quedé quieto mientras él caminaba hacia mí y pasaba junto a mí. Te mataré, la frase logró escaparse de mis labios, aunque no era consciente de ello. Fue solo cuando se dio la vuelta y me miró fijamente a los ojos que me di cuenta de que había dicho esa frase sin pensarlo. Él sabía que yo era una cazadora de demonios por mi atuendo y sabía a qué me refería con esa palabra. Se dio cuenta de que sabía lo que era. Entonces una gran presión se apoderó de mi hombro. Un instinto asesino tan intenso que podía sentir el sabor de la sangre en mi boca asaltó mis sentidos. Mi cuerpo se estremeció. Fue la misma sensación que tuve esa noche. Era mucho más fuerte que yo, me dolía incluso existir frente a él. Mis ojos vieron cómo sus uñas se extendían hasta convertirse en una garra y me atacó. Mi cuerpo se movió para esquivar el ataque y lo logré. Fue el movimiento más rápido que jamás había presenciado, a pesar de que se trató de un movimiento casual de sus manos. Pero pude leerlo. Parecía que mi acción lo había tomado por sorpresa, pues sus rasgos femeninos se transformaron en algo siniestro. Sin embargo, estábamos en medio de la calle, así que decidió dejarme en paz por ahora. Él se alejó. Me quedé en mi lugar, mi corazón latía como un mar de miedo y rabia, pánico y odio. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor por el encuentro. Mierda. 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 Me agarré la piel del pecho y seguí caminando. Fue un encuentro breve pero valioso para mí. Me abrió los ojos a lo fuerte que aún me faltaba. Finalmente caí y vomité en el suelo. El corazón me latía con fuerza en el pecho y mi visión se volvió borrosa. ¿Qué estaba pasando? Fue un ataque de ansiedad, ¿pero por qué? ¿Será porque conocerlo me recordó esa noche? Aún así, ¿por qué estaba en el suelo y retorciéndome como un gusano? Pensé que ya había superado esto, pensé que me había vuelto más fuerte. No, no, no. Las imágenes empezaron a aparecer en mi mente. Cerré los ojos para detenerme, pero no podía dejar de verlas. Lo mataré. Lo mataré. Lo juro. Lo juro. Kibutsuji Muzan.